religión y evolución, ¿cómo ha sido su convivencia en estos últimos 150 años? Es una pregunta difícil de responder. De hecho, yo en la conferencia, que sea un poco anticipadamente, voy a presentar el panorama en el sentido de que la ciencia tiene un papel progresivamente suplantador de la religión. Y claro, lógicamente, digamos, los sostenedores, los que mantienen el status quo de la religión oficial o de las religiones oficiales pueden responder de manera muy distinta. Esto desde el punto de vista de todo el respeto por las convicciones o las concepciones que todas las personas tienen, me refiero a las religiosas. El asunto es que la ciencia ha progresado de manera tal durante los últimos 150 años. Yo hago referencia a la evolución porque estamos en el año Darwin, pero no solamente es la evolución, aunque particularmente la evolución ha sido, digamos, un bastión de proa, ¿no? Una especie de cuña para sostener posiciones que por parte digamos, de las diferentes iglesias ha sido interpretada como una especie digamos, ataque frontal, pero unas sí y otras no. Por lo tanto, esto también lo tengo que comentar. No, digamos, las iglesias no son todas iguales en su manera de asimilar o responder. Por ejemplo, pudiera parecer increíble, pero ciertos sectores de la Iglesia ortodoxa pues podrían ver más o menos razonable el pensamiento evolucionista. La Iglesia Católica yo creo que mantiene unas posiciones muy sensatas respecto del planteamiento digamos, el origen de la especie humana en el contexto de la evolución en general. Es verdad que ella misma ha tenido que hacer variaciones en sus planteamientos. En cambio hay otras iglesias que son mucho más contestatarias e incluso algunas que incluso llegan a tratar de argumentar en clave científica, es decir, quieren argumentar como con supuestas pruebas científicas digamos, la no veracidad de la teoría evolutiva. Entonces, ¿cómo es el panorama? Pues como es el panorama de las relaciones sociales dentro de la especie humana, complejo, complejo y de difícil evaluación, ¿no? Pero bueno, no le puedo decir otra cosa porque realmente no hay una posición, digamos, uniforme, decir que es un enfrentamiento total, porque no es así. Depende de con qué confesiones nos estemos considerando el que sea más o menos abierta ese enfrentamiento. Eso desde el punto de vista de las confesiones. Pero desde el punto de vista de la ciencia, lo único que hace la ciencia, y en concreto la ciencia de la evolución, es tratar de decir que cada cosa en su sitio. Básicamente en el ámbito de lo que es la enseñanza de los conocimientos científicos. El conocimiento, la enseñanza de las ciencias es una cosa y la formación religiosa es una cosa radicalmente distinta. Ha afirmado en algunas declaraciones que he podido leer en documentación que la noción de Darwin de selección natural es como un ácido molecular que todo lo corroe. Ah, sí, sí. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, eso es otro de los elementos que voy a presentar en la conferencia. De hecho, no es una afirmación mía, es una afirmación de un filósofo muy conocido que se llama Daniel Dennett, que es un acérrimo darwinista. Cuando yo he comentado en algunos medios o en algunos escritos, no solo yo, sino como ya le comento este filósofo, que y se introduce la teoría evolutiva y la idea de selección natural, muchas de las concepciones previas que ha habido respecto de el hombre, qué posición tiene en el universo,
el origen supuestamente independiente de todas las especies, el hecho de que seamos una especie singular que tiene capacidades o que tiene un alma. Todas estas cuestiones, cuando cuando Darwin formula su teoría, empiezan a ser criticadas. No queda más remedio que criticarlas, porque las evidencias que tenemos nos muestran que el hombre no es un ser particularmente distinto de otras especies, que esto del alma en el fondo es una propiedad digamos, superior de nuestros comportamientos, nuestras funciones cerebrales, todas las especies tenemos un origen común, no tenemos una posición distinta e independiente, y claro, es muy engorroso tener que aceptar este tipo de comentarios respecto a estas convicciones previas, por así decirlo. De ahí viene la idea de que como un ácido que todo lo corroe, porque lo que toca lo transforma, lo que toca lo cambia, y lo cambia muchas veces de manera que desagrada, dependiendo, digamos, de las convicciones, de cómo de arraigadas estén las convicciones religiosas de determinadas personas, y siempre desde luego desde el más estricto respeto, pero yo incluso llego a entender que pueda desagradar, y es otro de los elementos por los cuales Dennett dice que es un ácido que todo lo corroe, porque es que realmente hay personas que se sienten incómodas con este tipo de explicaciones. ¿Qué aportación esencial considera que nos ha dado el pensamiento evolutivo? Uy, pues esencial, yo creo que el origen común de todos los seres que habitan el planeta, esto es que podamos llegar a decir que tenemos digamos, muchísimas características en común compartidas con seres que tradicionalmente los hemos considerado irrelevantes, y que tenemos más cosas en común que probablemente diferencias, es una cosa que choca. De hecho, cuando uno observa el árbol de la vida, el gran árbol de la vida, que es el que relaciona todas las especies que se conocen o que se han estudiado, nosotros estamos muy próximos, por ejemplo, a las plantas, o estamos muy próximos a los hongos, evolutivamente. Estamos muy alejados de las bacterias, o las bacterias entre ellas. Fíjese usted, la bacteria que nos provoca la colitis y otra prima hermana suya, eso de prima hermana, realmente, aunque nos parezcan iguales, entre ellas están más alejadas que nosotros de una planta, y eso realmente nos choca. Bueno, pues aun y a pesar de que estas bacterias que le comento tienen mucha distancia entre ellas, están muy alejadas evolutivamente, y nosotros estamos relativamente próximos con respecto a las plantas cuando nos comparamos con estas bacterias a las que les hago referencia, aun y a pesar de ello, compartimos montones de características, miles y miles de características, que son las que recientemente han puesto de manifiesto las ciencias más modernas de la biología. Entonces, se pensaba tradicionalmente que las nuevas ciencias iban a ser críticas con la evolución, y lo que ha ocurrido es diametralmente lo contrario. De hecho, son estas ciencias las que están aportando más y más evidencia sobre digamos, el valor y la veracidad de la teoría evolutiva.